Vamos a leer unos versículos en 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 11, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y bueno, creo que es muy normal, ¿verdad?, que tengamos una tendencia a huir de los problemas, ¿verdad? Pero la manera en la que vemos los problemas, la manera en la que vemos las tribulaciones es muy importante, porque pues nos ayuda a ver cosas que si nada más estamos viendo el problema, pues no podemos ver. Si estamos viendo el problema muy de cerca, no nos deja ver las cosas que están allá atrás, ¿verdad? Como cuando hemos escuchado, ¿verdad?, de cuando hay una tormenta, ¿verdad?, negra. Vemos una tormenta negra, se ve todo muy feo, pero decimos, detrás de las nubes está un sol radiante, ¿verdad? Y eso es verdad. Aquellos que les ha pasado, ¿verdad?, que tal vez salimos de la ciudad, hay una tormenta, y entonces salimos en un avión, y de repente pasamos las nubes y cambió todo, ¿verdad? Hay un sol radiante, y la tormenta se quedó allá abajo. Entonces, la perspectiva de donde veamos las cosas es muy importante. Entonces, les decía, la tendencia es, pues, evitar los problemas, ¿verdad? Pero, ¿podemos evitarlos? ¿Podemos evitar las tribulaciones? Pues bueno, cuando nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, pues a veces vienen cosas a nuestra vida y pues esas sí podemos evitar, ¿verdad? Porque vamos a decir, si no hago conforme a lo que Dios me dice, pues no vendrán esas consecuencias, ¿verdad?, de mi pecado, pero hay otras ocasiones donde pues no podemos evitarlos, ¿verdad? Como cuando vemos que una tormenta se avecina, una tormenta se avecina y entonces pues no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Tal vez, obviamente, buscamos un refugio, ¿verdad?, donde escondernos, pero pues la verdad es que no buscamos los problemas, ¿verdad?, o las tribulaciones, no, tampoco las procuramos, ¿verdad? Pues nadie hace eso. Pero cuando las vemos venir, ¿qué hacemos, verdad?
Y bueno, hace poquito veía un short ahí estaba hablando una persona del bisonte norteamericano, y entonces hablaba que pues tenía una relación con el ganado, ¿verdad? Con las vacas, y entonces decía que cuando viene una tormenta, pues las vacas pues tratan de huir, ¿verdad? Pero pues finalmente las alcanza y reciben la tormenta. Pero el búfalo o el bisonte actúa de manera muy diferente, ¿verdad? Dicen que cuando viene una tormenta se va directo a la tormenta y entonces la atraviesa con más rapidez, ¿verdad? Porque viene la tormenta, entonces él va hacia ella y entonces pasa con más rapidez. Y pues chistoso porque pues hace algo que pues normalmente no es común, ¿verdad? Y también, pues si nosotros pensamos en nosotros como algo semejante, que viene una tormenta, pues normalmente lo que pensamos es en huir, ¿verdad? Que no nos vaya a tocar. Pero cuando no hay alternativa, entonces pues tenemos que tener una manera de verla, tenemos que tener una perspectiva correcta, ¿verdad? Para que podamos recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Cuando vienen las tribulaciones. Porque las tribulaciones ciertamente vendrán, ¿verdad? De hecho, pues pensando en esto decía, pues podemos dar gracias por las tribulaciones. Pues depende de la perspectiva, ¿verdad? Y claro que podemos dar gracias por las tribulaciones. Entonces, el mensaje del día de hoy es, demos gracias por las tribulaciones. Y bueno, pues nos tenemos que pensar, ¿verdad? Pues qué hay de bueno, ¿verdad? O en qué le podemos dar gracias a Dios cuando vienen las tribulaciones. Y bueno, en primer lugar, demos gracias por las tribulaciones, porque a través de ellas experimentamos la consolación de Dios. A través de ellas experimentamos la consolación de Dios. Y bueno, vemos en el versículo 3, ¿verdad? Dice, bueno, en el versículo 4 dice, hablando de Dios, dice, el cual nos consuela, pero en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ahora sí el 4, en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y bueno, en este pasaje que acabamos de leer, menciona la palabra, hablando de tribulación, ¿verdad? Lo menciona 5 veces, pero menciona 10 veces, el doble de ello, ¿verdad? La palabra consolación, ¿verdad? O consolar, el verbo consolar. Entonces, muchas más veces habla menciona consolación que la palabra tribulación, ¿verdad? Y bueno, creo que es muy de los hombres, ¿verdad? Muy del ser humano, compartir el dolor, ¿verdad? Cuando compartimos el dolor con otro, pues nos tiende a traer un consuelo, ¿verdad? Cuando perdemos un ser amado, pues normalmente vemos que alguien pierde un ser amado y vamos y buscamos consolarle, ¿verdad? Y a veces las palabras de aquellos que están pasando por una situación así de pérdida, pues lo mencionan, ¿verdad? Y entonces dicen, fulanito, ¿verdad? Me consoló con su presencia, me consoló con sus palabras. Y entonces, pues nos damos cuenta que el consuelo, ¿verdad? Pues es un alivio que se siente, ¿verdad? A lo mejor alivia la pena, es un apoyo, ¿verdad? Que sentimos, de que no estamos solos. A veces se nos da fuerza, ¿verdad? A través del consuelo. Confortar, ¿verdad? Que es una de las palabras semejantes al consuelo, pues la palabra se forma por 2, ¿verdad? Es dar con, ¿verdad? Y luego dar fuerza, ¿verdad? Entonces, se nos anima de tal manera que pues nos fortalecemos para poder aguantar, ¿verdad? Para poder pasar ese momento difícil. Porque Dios a veces quita el problema, ¿verdad? Pero consolar, pues no implica quitar el problema o regresar lo que perdiste. La consolación de Dios en medio de la tribulación, pues no quiere decir que el problema va a desaparecer
en el momento, ¿verdad? Sino que Dios ciertamente nos va a aliviar, ¿verdad? El problema que tenemos. El enfoque en medio de la tribulación, pues no debe ser el problema en sí, ¿verdad? Sino debe de ser en nosotros, pues Dios, el cual es Padre de toda consolación, ¿verdad? Como aquí lo menciona. Entonces el tema central de la tribulación, pues es el enfoque en Dios, ¿verdad? Por eso Pablo, cuando habla de la tribulación, pues menciona pues a Dios, porque sin Dios, entonces sí, seríamos inconsolables. No habría manera de que una persona nos pudiera consolar, pero Dios sí es capaz de hacerlo, ¿verdad? Dios dice en el versículo 3, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le da pues una preponderancia, ¿verdad? A Dios. Cuando hay problemas, pues Dios tiene que ser alguien en quien pensemos, en quien consideremos. Muy importante, ¿verdad? Y que va a participar con nosotros en estas cosas que estamos pasando, ¿verdad? Y dice el mismo versículo 3, ¿verdad? Y repite una frase un poquito repetida, pero dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, nos habla de cómo es Dios, ¿verdad? De la calidad que tiene de consolador, de misericordioso, del que es capaz de hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y dicen en el versículo 4, lo refuerza todos estos pensamientos, ¿verdad? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, las tribulaciones son variadas, los problemas son variados, ¿verdad? Pueden ser problemas físicos, puede ser un problema de una pérdida de una persona, puede ser problemas económicos, hay sin fin de problemas que nos podemos encontrar, ¿verdad? Pero Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En el versículo 8, en la segunda parte dice, hablando de Dios, ¿verdad? Dice, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, él tiene confianza y piensa en Dios como alguien que es capaz de resolver el problema más fuerte que menciona Pablo aquí en estos pasajes, ¿verdad? Que era, pues, que él estaba en un momento en el cual él pensó que iba a perder la vida. Entonces esta descripción de Dios pues nos deja ver que en la vida, pues la verdad es que, y como vemos aquí en este pasaje, la verdad es que la vida no es todo de color de rosa, ¿verdad? Todo es placentero. Y la verdad es que nosotros pues debemos estar enfocados o debemos estar pensando que cuando lleguen los problemas, pues nosotros estar preparados, ¿verdad? Con una mente preparada por la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos diga qué hacer, que nos dice qué hacer para cuando venga el problema nosotros sepamos qué hacer. Porque no vivimos en el jardín del Edén, ¿verdad? Tampoco estamos en la presencia de Dios como un día vamos a estar. O sea, ciertamente hay una promesa de que las tribulaciones, los problemas desaparecerán, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, vemos que los problemas no serán siempre, ¿verdad? Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo con sus discípulos, y a nosotros nos dice lo mismo, ¿verdad? Que les dijo en Juan capítulo 16, versículo 33,
que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Para aquellos que tenemos una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador y como el Señor de nuestra vida, nunca vamos a pasar por las tribulaciones solos. Vendrán tribulaciones, así es, pero nunca las pasaremos solos. Y si las aflicciones abundan, entonces también abundará la consolación de Dios. Debemos entonces aprender a experimentar, ¿verdad? Ser consolados por Dios. Y también aprender y lograr experimentar los propósitos que Él tiene cuando pasamos por las tribulaciones, ¿verdad? Una persona expresó que cuando le preguntaba a los creyentes en qué momentos tuvieron un gran crecimiento espiritual en sus vidas, nunca describieron que fue en las mejores circunstancias. Siempre fue en circunstancias muy difíciles. Y entonces, normalmente esto es cierto, ¿verdad? En nuestra vida también. Dice, Pablo mismo decía ahí mismo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿verdad? Hay un canto que tenemos en nuestros corarios, ¿verdad? Que se llama Vencedor y que dice, ¿verdad? Empieza hablando, ¿verdad? Dice, muchas veces he pensado, dice, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué tantas aflicciones y dolor? ¿Verdad? Y luego termina, ¿verdad? En la última estrofa dice, cuando ande por los valles, ¿verdad? En las montañas, dice, si no fuera por estos problemas, ¿verdad? Dice, no sabría que Él me ayuda. O sea, no sabría que Dios estaba conmigo. Entonces, experimentar a Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, la consolación de Dios, pues la verdad es que es muy importante, ¿verdad? Y es impactante. Porque cuando tenemos o Dios nos da algo y vemos su presencia en nuestra vida, entonces aquello que nos dio, entonces lo consideramos como algo especial, ¿verdad? Algunas veces, bueno, por ahí escuchaba o leí hace mucho tiempo de algunos creyentes como Hudson Taylor, ¿verdad? Como otros creyentes de hace muchos años que hablando de su testimonio, hablando de sus experiencias con Dios, decían que a Dios le habían pedido algo muy específico, ¿verdad? Y tal vez no era algo tan importante, o era algo tan grande, ¿verdad? Pero cuando Dios les contestó exactamente lo que le pidieron, entonces para ellos, eso que Dios les dio tenía mucho valor, porque ellos sabían que venía de Dios. Entonces hay cosas que le pedimos a Dios, que cuando sabemos que vienen de Él, pues la verdad es que las podemos valorar o nos salven, ¿verdad? Por decirlo así, pues como algo increíble, ¿verdad? Que nunca habíamos probado. Como cuando Dios nos trae algo en nuestra vida, ¿verdad? Que sabemos con seguridad que vino de Él. Entonces, esa experiencia, ¿verdad? De que Dios esté con nosotros, de que Dios nos consuele, pues es muy importante, ¿verdad? Y es por lo cual, pues le podemos dar gracias a Dios por las tribulaciones. Porque si no estuvieran ellas, pues no pudiéramos experimentar esto. También, demos gracias por las tribulaciones. En segundo lugar, porque Dios usa las tribulaciones con un buen propósito. O sea, Dios permite que vengan en nuestra vida, porque Él tiene un propósito en ellas. Y bueno, aquí hay varios propósitos que podemos ver que Dios tiene cuando
permite que vengan tribulaciones a nuestra vida. Por ejemplo, uno de ellos es que aprendemos a consolar a los que están pasando por las mismas tribulaciones. Ese es un propósito que Dios tiene, ¿verdad? Cuando vienen tribulaciones a nuestra vida. Que nosotros aprendamos a consolar a los que están pasando por las mismas tribulaciones. Porque cuando una persona pasa por una tribulación, a veces, pues es difícil entenderla, ¿verdad? Yo he estado en muchos funerales, ¿verdad? Muchos momentos donde la gente perdió a sus seres queridos. Pero hasta que pues yo no perdí a alguien muy cercano a mí, pues la verdad es que no podría realmente entenderles. Esa es la verdad. No sabría lo que se siente, ¿verdad? Pero aquellos que ya lo han vivido, pues es más fácil compartir cómo Dios les consoló, ¿verdad? Es más fácil compartir la manera en la que Dios trajo esta consolación. Tendemos a pensar que las tribulaciones, ¿verdad? Que los sufrimientos por los que pasamos son únicos, ¿verdad? Nadie más ha experimentado como yo, ¿verdad? Como yo lo he hecho. O sea, pero la verdad es que esto no es así, ¿verdad? Pasamos por los mismos sufrimientos. A veces pensamos que los de nuestros son peores, ¿verdad? Porque nada más pensamos en nosotros mismos. Pero no tenemos la visión o no nos ponemos a pensar en la situación en la que las demás personas están, ¿verdad? Porque tenemos nuestra vista puesta en nuestros problemas. Recuerdo cuando a una de mis sobrinas le nació, se embarazó y le dijeron que el bebé venía con espina bífida, ¿verdad? Tenía la parte de atrás de su espina dorsal, la tenía fuera de su cuerpo. Y entonces, pues le dijeron que había una probabilidad de que el bebé no naciera, ¿verdad? ¿No? Muriera. Pero finalmente tuvo su bebé. El bebé vivió por menos de 60 días, creo, más o menos, un poquito más de 60 días, perdón. Y entonces, pues su bebé finalmente murió. Se le complicaron las cosas, ¿verdad? Aunque lo habían hecho una operación, parecía que todo se había mejorado, pero finalmente su bebé falleció. Y entonces, pues eso, pues son lecciones que nosotros podemos aprender de humildad, ¿verdad? Y entonces poder decir, esto que me está pasando a mí, pues la verdad es que no se compara con lo que le pasó a ella. Lo que yo estoy pasando no es nada, porque las cosas que nosotros estamos pasando, ¿verdad? A veces nos impiden ver la realidad de las cosas, ¿verdad? La realidad de lo que las cosas son. Bueno, a mí me llamaba la atención, ahí en el versículo 5, está hablando Pablo acerca de todo tipo de tribulaciones, lo mencionan pues con mucha claridad, ¿verdad? En los versículos anteriores, antes del 5, pero aquí les llama a estas tribulaciones, de otra manera, ¿verdad? Otro calificativo dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, si aquí le pone un calificativo, ¿verdad? Las aflicciones de Cristo. Y bueno, también es importante cuando pensamos en eso de que es importante identificarnos, ¿verdad? Con aquellos a quienes estamos consolando, porque si alguien se identifica con nosotros, ¿verdad? Pues la verdad es que es el Señor Jesucristo. No hay nadie que nos entienda mejor que Él. En Isaías capítulo 53, ¿verdad? Estaba escrito sobre Él y sobre los padecimientos y las dificultades y las tribulaciones que pasaría. Nosotros no estamos exentos, ¿verdad? De pasar por tribulaciones. Ni Jesucristo lo hizo, ¿verdad? No solamente no estuvo exento, sino que Él padeció, ¿verdad? Las cosas por nosotros, ¿verdad? Dice en Isaías 53,
2 al 5 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Jesucristo puede compartir perfectamente nuestras aflicciones con él, porque él fue partícipe de ellas, ¿verdad? Él nos entiende. Él sufrió por nosotros, ¿verdad? Él no merecía sufrir, esa es la verdad. Nosotros muchas veces padecemos justamente, ¿verdad? El pecado, dice la Escritura, que trajo la muerte, ¿verdad? Produjo la muerte, y el pecado también produjo enfermedades, injusticias, ¿verdad? Y entonces muchas de las cosas que padecemos pues son producto del pecado en el mundo. Y por ello mismo pues vienen todas estas tribulaciones a nuestra vida. Sin embargo, pues Dios las permite, ¿verdad? Con un propósito. Y entonces pues nosotros debemos aprender, ¿verdad? A que cuando Dios nos consuela, entonces nosotros también poder ayudar, ¿verdad?, a los que están pasando por las mismas tribulaciones. Ese es un propósito que Dios tiene, ¿verdad? También tiene otro propósito, ¿verdad? Las tribulaciones hacen que dejemos de confiar en nosotros mismos para depender completamente de Dios. Nos hacen dejar de confiar en nosotros mismos, ¿verdad?, para depender completamente de Dios. Y bueno, ahorita que Nils estaba en la situación padeciendo, ¿verdad?, los estragos de haber un derrame cerebral, pues entonces empieza a explicar, ¿verdad?, de repente platicando con ella, empieza a decir que pues todas las cosas que hacemos normalmente con mucha facilidad, pues ella dice, primero oro. Entonces dice, oro para cuando coma poder tragar. Oro porque el alimento me caiga bien. Oro porque la medicina tenga efecto. Y oro para que la medicina no me caiga mal, ¿verdad? Que surta efecto, ¿verdad? Que no le caiga mal. Entonces empezó a decir cada cosa, ¿verdad?, que estaba haciendo. Entonces decía, oro porque pues yo no puedo. Y entonces, pero aprendemos a depender completamente de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice el versículo 8 y 9, ¿verdad? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, Pablo mismo, ¿verdad?, dice que tenía un sentimiento, o se sentía, pues básicamente condenado a muerte, ¿verdad? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, él la vio venir, ¿verdad?, que su vida se iba a acabar. Pablo no quiso que los creyentes lo ignoraran, lo que había padecido, ¿verdad? Aunque no dio detalles de a qué ocasión se refería, ¿verdad? Cuando vemos la vida de Pablo, pues nos damos cuenta que hubo varias ocasiones en donde su vida estuvo en peligro, como él lo narra, ¿verdad? Porque menciona Pablo que fue apedreado y lo dieron por muerto, ¿verdad? Menciona que batalló con las bestias en Éfeso. Menciona, ¿verdad? Y vemos en la Escritura que hubo un complot para matarlo, de muchos judíos, ¿verdad?, que se habían juramentado el matarlo.
Entonces, Pablo en varias ocasiones, pues estuvo en peligro su vida, ¿verdad? Su vida estaba constantemente en peligro. Entonces, pues la verdad es que no es fácil, ¿verdad? El sentirse condenado a muerte, que por muy poco, ¿verdad?, la fuera a perder. O sea, estas situaciones pues traen estragos especialmente emocionales, ¿verdad?, a nuestra vida. No creo que a Pablo le valiera, ¿verdad? O sea, a él le pesaban estas cosas. Sin embargo, pues él dependía de Dios, ¿verdad? Esta tribulación fue más allá de lo que Pablo como ser humano podría cargar, ¿verdad? Podemos decir que fue excesiva. Y porque es probable, ¿verdad?, que él había perdido la esperanza de salvar su vida física, ¿verdad? Por eso lo menciona, ¿verdad?, como lo menciona, y por eso decimos que fue como una sentencia de muerte, ¿verdad?, que llevaba. Los sentenciados a muerte, ¿verdad?, saben que van a morir, nada más están esperando el momento, ¿verdad? O sea, Pablo así se veía, como que lo que hacía era tan peligroso, ¿verdad?, que su vida estaba en riesgo. De hecho, en 3 capítulos más adelante, ¿verdad?, expresa su experiencia en 2 de Corintios capítulo 4, y que la titulan ahí los que ponen subtítulos en la Biblia, ¿verdad? Dice, viviendo por fe, pero dice en el versículo 7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, aunque estaba, dice, atribulado, mas no angustiado, ¿verdad? O sea, tenía problemas, venían dificultades a su vida, venían tribulaciones, pero Dios estaba con él, ¿verdad? Dios traía consolación a su vida. Y en esto aprendemos, pues, que el punto de vista que todos necesitamos, ¿no?, para que cuando vengan estas cosas, no solamente, pues, no nos agarren desapercibidos, sino que sepamos lo que viene y estemos buscando estas cosas que Dios haga en nuestra vida, ¿verdad? Estemos procurando aprovechar todo aquello que Dios permitió para que todo esto que dice aquí lo podamos nosotros aprovechar y que sea para glorificar a Dios, ¿verdad? Para que Dios esté cambiando nuestra vida, para que Dios nos fortalezca espiritualmente, ¿verdad? En el versículo 9, la última parte del versículo 9, el versículo 10, ¿verdad? Les decía, es el punto de vista que todos necesitamos, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. No confiar en nosotros mismos. Hay situaciones, ¿verdad? En el caso de Pablo, pues la verdad es que aunque quisiera hacerlo, pues decimos, la verdad es que él se encontraba en una situación o un callejón sin salida. Su única opción era Dios. Pero a veces nosotros mismos no aprendemos en cabeza ajena, ¿verdad? Vienen los problemas y entonces nosotros pensamos que podemos resolverlos, ¿verdad? Que confiamos en nosotros mismos y entonces buscamos la solución, ¿verdad? Porque algo que naturalmente hacemos es buscar la solución de nuestros problemas. La tendencia a usar los recursos que tenemos para encontrarle solución. Ahí en el libro de Jeremías, ¿verdad? Dios habla al pueblo porque el pueblo de Israel se apoyaba, buscaba su apoyo, pero no en Dios, ¿verdad? Algo que a veces no nos ponemos a pensar, pero nosotros también hacemos, ¿verdad? En vez de apoyarse en Dios,
ellos se apoyaban en los hombres, se apoyaban en los otros pueblos, ¿verdad? Si alguien venía a atacarlos. Si me uno con fulano nación, ¿verdad? Entre los dos lo podremos resistir. En vez de confiar en Dios, ¿verdad? En vez de vivir en total dependencia de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se fueron por los intentos humanos, ¿verdad? A solucionar sus problemas por su sabiduría, por su capacidad, por sus recursos, y no los pudieron resolver. Cuando ahí tenían la solución, ahí estaba la fuente de agua viva, ¿verdad? Lo que necesitaban. Sin embargo, dice, me dejaron a mí, ¿verdad? Por eso cuando vienen los problemas, debemos estar listos, ¿verdad? Porque en el momento que nos quejamos, pues estamos diciéndole a Dios, nos estamos quejando y le estamos diciendo a Dios que no nos cuida, ¿verdad? ¿No te intereso? O sea, aquello que me está pasando, ¿no te pesa? Cuando vemos aquí que Dios sí le importa, pero Dios lo permite. Porque no estamos viendo que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Que Dios está ahí para darnos consolación cuando lo necesitemos, ¿verdad? A veces no nos quitará el problema, pero Dios estará con nosotros, ¿verdad? Hasta que Él traiga una solución o Él nos ayude a resolverlo, ¿verdad? Y por eso debemos vivir en dependencia, en total dependencia de Dios. No quiere decir que no vayamos con el doctor, ¿verdad? O que no mejoremos nuestra dieta, si es la salud, ¿verdad? O que usemos suplementos alimenticios. Buscar a Dios, debemos buscar a Dios para que nos guíe a una solución. Que venga de Él es más importante, ¿verdad? A que venga de nosotros. Es más importante cuando viene algo de Dios, ¿verdad? Porque sabremos que vamos a obtener la bendición que tiene para nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Que la bendición de Jehová es buena, ¿verdad? Es perfecta. Y la bendición de Jehová no añade algo malo con ella, ¿verdad? Es para traer lo mejor que podemos obtener, ¿verdad? Por eso debemos buscarlo en todas las cosas, en todas las decisiones más importantes de nuestra vida. Y claro, sobre todo, pues cuando tenemos problemas, ¿verdad? Porque si aprendemos a depender de Dios en la vida diaria, si aprendemos a depender de Dios en las cosas pequeñas, por más pequeñas que sean, pero aprendemos a depositarlas en Él, a buscar su guía, cuando vengan los problemas más fuertes, cuando vengan las tribulaciones, entonces probablemente haremos lo mismo. Porque ya hemos aprendido una mecánica, ¿verdad? De que buscamos a Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad? Aunque tengamos nosotros las posibilidades de arreglarlo, que venga de Dios, ¿verdad? Para que aprendamos a depender siempre de Él. Dios siempre estará con nosotros, ¿verdad? Tenemos un Dios, demos gracias, decía, ¿por qué Dios usa las tribulaciones con un buen propósito? Otro propósito, ¿verdad? Por el cual Dios usa las tribulaciones, dice en el versículo 11, ¿verdad? Para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, cuando vemos que los hermanos tienen problemas, entonces, pues debemos apoyarles, ¿verdad? Dios quiere que nos apoyemos unos a otros. Y esa es una manifestación del amor, ¿verdad? Amarnos unos a otros, animarnos unos a otros, ¿verdad? Porque cuando vienen los problemas a la vida de las personas que están a nuestro alrededor y vemos Dios cómo los mantiene en su situación gozosos, en paz, a pesar de sus terribles circunstancias, entonces eso nos anima también a nosotros
a los que no estamos pasando por ello, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, pero que vamos a visitar a alguien que está en problemas, que tiene tribulaciones, que está pasando por tribulaciones, y pensamos alentarlo, ¿verdad? Ayudarle. Y salimos de ahí más animados. Decimos, oye, lo fui a animar y el que salió animado fui yo. Porque los problemas nos tienden a acercar a Dios, ¿verdad? Nos refugiamos en Él. Y entonces, el ver que Dios trabaja y Dios hace eso, decimos, o sea, Dios es grande, ¿verdad? Dios es poderoso. No importa lo que venga a mi vida, ¿verdad? Si Dios está conmigo, yo lo podré sobrellevar. Si Dios está conmigo, podré tener consuelo, ¿verdad? Aún en la pérdida de seres queridos. Porque hay cosas que nosotros pues vemos, ¿verdad? En nuestra vida diaria, que también se aplican a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque cuando un niño se cae, ¿verdad? Especialmente entre más chiquitos están, se caen, lo primero que hacen, bueno, después de llorar, es que buscan a sus padres, ¿verdad? ¿Dónde está mi papá, verdad? ¿Dónde está mi mamá? Y entonces van directamente a sus padres. Entonces los padres los toman y ellos se encargan de ellos, ¿verdad? Es las famosas frases, ¿verdad? Sana, sana, colita de rana. Pero la verdad es que, aunque tenga dolor, eso le ayuda al niño. Un beso, ¿dónde te duele, verdad? Entonces le dan un beso ahí. Pero la verdad es que le trajo alivio. No se le quitó todo el dolor, ¿verdad? Pero se sintió con alivio. Pues es lo mismo cuando nosotros tenemos tribulaciones y vamos a Dios. O sea, Él está ahí dispuesto, ¿verdad? A enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? Que quiere que nosotros aprendamos. O sea, no echemos a perder las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Agradezcamos, ¿verdad? Cuando vengan. Porque Dios no nos dejará solos, ¿verdad? Porque Él nos consolará cuando las cosas se vuelven difíciles. Y porque Dios tiene buenos propósitos, ¿verdad? Para ellas. Tiene buenos propósitos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando usa las tribulaciones y vienen a nosotros. Entonces, tengamos esto en mente, ¿verdad? Para que venga la tribulación y entonces ya tengamos presente que lo primero que debemos hacer es buscar a Dios, ¿verdad? Y confiar en Dios y tomarnos de Dios, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver el problema va a crecer. Cuando tenemos un problema y nos acercamos mucho a él, todo lo que vemos es el problema. Pero cuando quitamos nuestra vista del problema y vemos a Dios, entonces vemos realmente los problemas como Dios los ve, los dimensiona, ¿verdad? Y podemos ver que los podemos enfrentar. Y entonces tomarnos de la mano de Dios y que Dios nos guíe a través de ellos, ¿verdad? Y podamos nosotros también sacar las bendiciones que Dios tiene, ¿verdad? Porque, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en este mundo vendrán los problemas, ¿verdad? En este mundo habrá aflicciones. Hasta que estemos con el Señor, ahí terminarán. Pero cualquier aflicción que nosotros estemos pasando, pues Dios la puede usar para un bien, ¿verdad? Entonces aprovechémosla y saquémosle el provecho que tiene, ¿verdad? Y podamos con mucha gratitud, ¿verdad? Decirle a Dios que gracias por aquellas cosas que permitió que vinieran a nuestra vida. Muy bien, que Dios bendiga.